Bien, damos inicio a la tercera jornada virtual internacional de la investigación científica organizada por el Centro Portugués de Apoyo a la Pesquisa Científica y la Cultura, Conjugare, y también al apoyo de la editora Cravo. Bueno, la vida en sociedad sedimentó con el tiempo determinadas formas de actuar y de ser. Constituimos patrones, hábitos, formas de relacionarse, en definitiva, cultura. Este elemento fue y es decisivo para que nos reconozcamos como humanos y para que identifiquemos nuestro lugar en el mundo. Sin embargo, a pesar de la aparente armonía, la vida en sociedad está impregnada de innumerables conflictos y tensiones. La relación con lo humano también está marcada por la alteridad y por la necesidad de convivir y representar la diversidad y la diferencia, puntos que no siempre son tan pacíficos. Los debates y las discusiones parten de esta característica y se imponen en nuestra cotidianidad social y académica como individuos sociales y como investigadores científicos. Con la propuesta la tercera jornada virtual internacional de pesquisa científica, cuyo tema es sociedad, cultura y poder, busca abordar las investigaciones que surgen del amplio abanico de posibilidades, aportes de la vida en sociedad. Así, el diálogo interdisciplinario será un punto necesario para los estudios científicos en las más variadas áreas del conocimiento humano, con múltiples enfoques posibles para rodear al ser humano y sus relaciones en la sociedad y en el espacio y en el tiempo. Iniciamos entonces estas jornadas con una mesa súper interesante que vamos a presentar ahora bajo el título de Paisajes morales de la desindustrialización. El futuro ya no es lo que era. Les presento entonces a Irene Díaz, historiadora y responsable de documentación del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, especialista en metodología de la historia oral. Trabaja sobre procesos de memoria y narrativas y representaciones de la desindustrialización. A Irene lo acompaña, ¿cierto?, Rubén Vega García, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo y director del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. Ha trabajado en líneas de investigación centradas en culturas del trabajo, movimiento obrero, conflictos sociales y procesos de desindustrialización. También ha presentado atención a los testimonios y memorias de la represión. En los últimos años ha sido responsable del proyecto Cambio Sociocultural, Memoria, Patrimonio e Identidad en Contextos de Desindustrialización y comisario de la exposición Liderazgos Femeninos en Comunidades Mineras. Y bueno, me presento, ¿quién les habla? Soy chilena, teórica y etnohistoriadora. Me he desempeñado como académica, investigadora y facilitadora de saberes, asumiendo responsabilidad pública de nosotros los intelectuales, ¿cierto? Activista por la memoria y el reconocimiento de la diversidad de los pueblos. He trabajado también en investigación y docencia, siempre promoviendo el cambio social para poder trabajar en una sociedad un poquito más justa y pluralista. Mis líneas de investigación son el desarrollo de la memoria, cultura, diversidad, identidades y el respeto mutuo en procesos de crisis social, desindustrialización y reconocimiento de culturas locales. Soy directora de Cultura y Territorio. Irene, luego de esta presentación y súper agradecidos de tu presencia, no sé si quieres iniciar. Ahí vamos. Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias a la organización por contar conmigo, con nosotros, con el Archivo de Historia Oral. Y bueno, pues en el marco de estas jornadas sobre sociedad, sobre cultura y poder, nos pareció interesante, lo habíamos hablado, pues abordar un tema tan amplio a partir de una reflexión un poco más acotada sobre el fenómeno de la desindustrialización y sobre los paisajes y legados morales que generó y genera ese proceso. Un proceso que ha acabado por afectar a buena parte de los países del mundo. Sí que es cierto que en diferentes momentos y con diferente intensidad, y que indudablemente no puede desligarse de la propia dinámica del capitalismo en esa búsqueda constante
por el crecimiento y por la acumulación de capital. La globalización trajo aparejada la deslocalización y al mismo tiempo la relocalización de sectores productivos en otras regiones, en otros países. Era el progreso, es el progreso. Crecimiento, futuro y progreso. Esa era y continúa siendo la máxima. Sin embargo, en esta ecuación nos preguntamos, ¿no? Esta ecuación perfecta, ¿no? En apariencia de capitalismo, de progreso y de crecimiento, lo que nos planteamos es, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con los espacios que habitan cuando dejan de ser útiles para que ese engranaje funcione? Nos preguntamos cómo lo enfrentan y cómo lo afrontan. Y es a partir de ahí cuando incorporamos esa idea, ese concepto, en principio, un tanto difuso de paisajes morales. Paisajes morales que inciden en legados que son materiales, daños a la salud y daños ambientales de incuantificable alcance, no sé, vuestras zonas de sacrificio, un término en sí que me parece brutal, ¿no? En sí mismo, y nuestro paraíso natural. Somos asturianos, estamos en el norte de Asturias y nuestro eslogan, el eslogan que nos identifica sobre todo en el resto de España, es el de paraíso natural. Tenemos unas tasas de contaminación muy elevadas y unas tasas de enfermedad asociada a algún tipo de cánceres y al desempeño de determinadas actividades industriales que están ahí. Es esta perversión del lenguaje. Nuestro paraíso natural, vuestras zonas de sacrificio. Legados materiales, pero legados y paisajes morales también inmateriales. Y es precisamente sobre estos legados inmateriales sobre los que me voy a centrar, ¿no? Unos legados inmateriales de oprobio, de abuso, de derrota, si se quiere, de desafección, pero también unos legados de resistencia, de solidaridad, de identidad de clase, de enraizamiento con los espacios y con las comunidades. Esto que en el entorno anglosajón o en la literatura anglosajona definen como el place attachment. Estos legados que también emergen al calor del desindustrialismo, ¿no? Había en todo ello una suerte de moralidad, ¿no? Moralidad que el historiador Edward P. Thompson enunció como la economía moral de la multitud allá por la década de los 60 del pasado siglo XX, ¿no? Y que alentaba a los trabajadores, a sus comunidades y a sus espacios a pautar unos límites frente a los mercados, frente al capital. Unos límites de lo que era justo o injusto, de lo reprobable o de lo aceptable, y que bebía, en definitiva, de códigos de solidaridad y reciprocidad que se habían ido tejiendo como hilos invisibles al calor de trabajos que eran duros, que eran penosos, que eran exhaustos. Sin embargo, en algún momento, situémoslo a partir de la década de los 70 del pasado siglo XX, ese precario juego de equilibrios entre capital y comunidad se quiebra. Todo ese bagaje de códigos, todas esas redes de solidaridad, de camaradería que tejían los obreros, sus organizaciones sindicales, y que nacían y se proyectaban desde los centros de trabajo hacia las comunidades, empieza a ser demonizado, empieza a ser considerado anacrónico. Se considera que lastra el futuro por venir e impide al progreso progresar. Permitidme que utilice este juego de palabras, ¿no? Los legados de las comunidades obreras se entiende que están anclados en el pasado, y aquellos que las reivindican adolecen del mal de la nostalgia, ¿no? Nostalgia de la chimenea. Así fue como lo conceptuaron los historiadores norteamericanos Hewey y Heathcote, y llamaban, cuando lo conceptuaron, ¿no?, a la prevención sobre
la idealización de un pasado que naturalmente no había sido ni tan dorado ni tan idílico. Es cierto, no lo era. Y a ello precisamente se aferraron los futurólogos o los ideólogos, ¿no?, del mundo postindustrial que estaba por venir. Ojo, un mundo postindustrial siempre pensado en clave de hemisferio global, en clave occidental, y obviando en muchas ocasiones que donde hay ganadores siempre hay perdedores, que donde hay vencedores siempre hay vencidos. Pero pronosticaban un mundo que en ese contexto postindustrial por venir se iba a librar de la dureza del trabajo exhausto, tedioso, de la dinámica cansina del fordismo, ¿no? Claro, tener veleidades nostálgicas estaba fuera de lugar, estaba o representaba estar anclado en el pasado y representaba empeñarse en no querer mirar hacia el futuro. Ahora bien, nos planteamos, ¿cuál era? ¿Cuál es? Ese futuro que los nostálgicos de la chimenea se empeñaban en no querer aceptar. Y, en segundo lugar, nos planteamos, ¿acaso los trabajadores resultaban ser tan rematadamente estúpidos como para desear para ellos, para las generaciones siguientes, para sus familias, trabajos infernales, penosos, tediosos y repetitivos? O más bien, cuando miraban hacia atrás, hacia ese pasado, lo que estaban anhelando era la identidad, la solidaridad que emanaba del trabajo, el respeto, el orgullo y, si se quiere, un cierto orden moral. Ese sería un buen punto de partida para el debate. Nosotros, que nos dedicamos a recoger testimonios orales desde hace ya 20 y pico de años, podemos rastrear en las narrativas y en los relatos que se han venido construyendo sobre el proceso de la desindustrializador, más que pasados idealizados, pasados que están irresueltos y que se dirimen en el presente y que importan, y así lo expresan los testimoniantes, al futuro. Y las más de las veces, en el mismo sentido, lo que nos vamos encontrando son contranarrativas que vienen de determinados estamentos políticos, de determinados medios de comunicación que, utilizando el recurso de estos están anclados en el pasado, pretenden de alguna manera desarticular estos discursos de clase, de orgullo, de solidaridad. Y es cierto, podría haber cierta nostalgia, pero se trata de narrativas que no nos ofrecen una simple idealización de un viejo orden social y económico, eclipsado o a punto de ser eclipsado. Las minas, las fábricas, los espacios de trabajo permanecen como lugares ambivalentes que unos aman y que otros odian, pero donde lo que prevalece, al menos así lo vamos encontrando en los distintos testimonios, es esa idea de integración social y de solidaridad de clase. Cuando nos empeñamos en recuperar estos relatos y las historias que han dado forma a esos paisajes morales, ¿no?, que da título a este debate que tenemos, tanto nosotros como los propios testimoniantes, a través de sus relatos, desafiamos o al menos intentamos cuestionar ese ideal de progreso que teóricamente iba a traer aparejada la desindustrialización y ese paradigma neoliberal que ha venido calando y que está perfectamente instalado ya en nuestra sociedad. Todo esto se iba planteando en un contexto en el que los estándares del estado del bienestar y del modelo del industrialismo, que no olvidemos, fue forjado y forzado también por la clase obrera, por sus comunidades, estaban siendo desmantelados, demonizados, siendo objeto de revisión. Empezaba la edad del riesgo, la sociedad líquida o la era de la inseguridad. Así lo han venido
denominando pensadores como Ulrich Beck, como Richard Sennett o como Zygmunt Bauman. Y la precariedad e inestabilidad laboral y la pérdida paulatina de esos anclajes identitarios comunitarios eran los que estaban dando forma a un presente que debería ser la antesala de un futuro, pero lo planteo, ¿qué futuro y qué progreso? ¿No? Quisiera terminar con una cita que me parece que tiene una fuerza brutal, que es increíblemente poética, de uno de los grandes pensadores y que yo creo que puede sintetizar algunas de las cosas que he venido comentando, esbozando aquí en estos minutos. Ahí va el señor Walter Benjamin, que dice: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero soplando desde el paraíso, una tempestad se enreda en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad. Muchas gracias. Gracias, Irene. Profundas reflexiones, ¿no? Rubén, cuéntanos, ¿cómo sigue esta historia? A mí esta lectura que acaba de hacer Irene me recordaba un reportaje sobre la especulación inmobiliaria en las favelas de Río de Janeiro y una mujer presenciando cómo se iban demoliendo las favelas a medida que iban quedando vacías para un proyecto especulativo y diciendo: estas son las ruinas de los vencedores. Y la escuchaba antes hablar también y recordaba, nosotros hablamos desde Asturias, un pequeño rincón de España, trabajamos primordialmente una historia local y regional en un territorio en declive, que fue un territorio minero y metalúrgico durante 2 siglos y que dejó de ser ya un territorio minero en este nuevo siglo. La última gran huelga minera se produjo en 2012 y dio lugar a un conflicto que formaba parte de una multitud de conflictos que se plantearon a partir de la crisis de 2008 en torno a los recortes sociales y al deterioro de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo de muchísima gente. Los mineros asturianos, bueno, los mineros españoles, los pocos que quedaban, sostuvieron una huelga de más de 2 meses, de 64 días. Y cuando entraron en Madrid, fueron recibidos en loor de multitudes por muchísima gente que estaba allí de alguna manera aplaudiendo lo que simbolizaban los mineros, no lo que representaban para ellos, porque el carbón ya no tenía valor económico en la economía española ni en nuestras fuentes de energía, y si todas las minas cerraban, a aquellos madrileños les daba igual. Pero lo que los obreros, los mineros como encarnación del proletariado consciente, del proletariado que luchó por cambiar el mundo de base, representaban, eso sí tenía sentido para aquella gente que los ovacionaba en la medianoche, tal como entraron, con una escenografía, por cierto, fantástica, ¿no? En la medianoche vestidos de mineros cantando Santa Bárbara Bendita, que es el himno de los mineros asturianos. Nosotros trabajamos sobre ese material. Trabajamos desde un territorio como Asturias, que es una región industrial en declive desde hace más de medio siglo y que fue históricamente un bastión del movimiento obrero. Y trabajamos justo en el cambio de encrucijada en el cual sabemos que eso ya no va a poder seguir siendo así, que ni el movimiento obrero ni el trabajo industrial va a jugar un papel ni siquiera parecido. Nos planteamos qué queda de eso y qué nos va a servir para construir un futuro que inevitablemente tiene que ser distinto. Estamos, poniendo fin a una de las fases de esta línea de investigación, a un proyecto que dimos en llamar, como se dijo en la presentación, Cambio Sociocultural, Memoria, Patrimonio e Identidad en contextos de desindustrialización, y que intenta
mirar muy en detalle lo que aquí nos está pasando y compararlo con otros procesos similares, no solo en el occidente desarrollado o del capitalismo rico, sino también en países de otros contextos sociales. Lo hacemos desde 3 perspectivas. Intentamos, digamos que nos planteamos para gente que ya habíamos trabajado en historia obrera, en historia del trabajo, en culturas del trabajo, en historia del movimiento obrero. En este escenario postindustrial, ¿qué es lo que queda? ¿Qué perdura y de qué manera perdura? Y lo hacemos, decía, desde 3 perspectivas. Desde la memoria oral, desde explorar cuáles son los relatos que estamos construyendo, de qué manera nos estamos contando esto que nos está pasando o lo que nos pasó y de qué manera le damos significado a esa memoria. Los vestigios materiales, ¿qué hacemos con esas ruinas físicas y materiales que se van generando a medida que se abandonan los espacios y las infraestructuras? Y las representaciones culturales. Nos interesa ver de qué manera se está resignificando ese pasado a través de la literatura, el cine, la música, el arte y la creación cultural en general. Porque entendemos que los creadores culturales están encontrando otros sentidos y otros significados que tienen seguramente poco que ver con lo que en el pasado se podía sospechar que iba a acabar significando la memoria de las minas, de las fábricas, de los obreros y de la conciencia de clase o de la lucha obrera en términos clásicos. Nosotros trabajamos con esa memoria y con los traumas que el presente nos está haciendo afrontar. Seguramente como historiadores nos podemos dar el lujo de militar también en el pasado, en un pasado que en gran medida ya no existe, pero en el que podemos vivir parte de nuestro tiempo, ¿no? Reconstruyendo, recomponiendo ese pasado, rescatando su memoria y rescatando también los sentidos y los valores que ese pasado representa, que sigue representando por lo menos para algunos de nosotros. Eso a veces nos sitúa en rebeldía respecto a los discursos dominantes, ¿no? Irene lo decía, nos sitúa en rebeldía respecto a un discurso que antepone el progreso a las personas y por lo tanto entendemos que ese es un falso progreso, ¿no? Y nos obliga también a replantearnos constantemente cuál es el sentido de nuestro trabajo, para qué hacemos lo que hacemos, para qué sirve y a quién sirve, ¿no? Puesto que partimos de las fuentes orales, eso significa inevitablemente dialogar y escuchar. Es decir, necesitamos aprender a escuchar. Esta es una máxima que repetimos muy a menudo. Es importante saber preguntar cuando uno entrevista, pero es mucho más importante saber escuchar y saber callar. Dejar hablar y aprender a encontrar sentido a lo que te dicen y a lo que no te dicen y a cómo te lo dicen y a por qué cuando preguntas te contestan a cosas que ni siquiera preguntaste, ¿no? Porque todo eso está preñado de sentidos. Entonces, al final, esto nos sitúa en una relación que es una relación de empatía, de ponerte en la piel de otros que tienen vidas muy distintas de la tuya, por supuesto, pero de los que eres capaz de aprender. Eso yo creo que nos hace crecer en lo personal y me parece que es muchísimo mejor y mucho más sano, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista social, que los manuales de autoayuda que nos venden muchas veces. Me parece que esa es una muy buena terapia para nosotros. Y eso nos obliga a situarnos en una posición en la que no estamos ni fuera ni por encima de nuestros entrevistados. No importa si nuestros entrevistados no son del ámbito académico, si no tienen un bagaje de cultura escrita o de cultura erudita. No queremos ser intelectuales. Vuelvo otra vez a la referencia de Thompson, porque hoy mismo la utilizaba en una clase esta mañana en la Universidad de Oviedo, de ese prurito de los intelectuales que se dirigen a la clase obrera como si fuese una motocicleta sin conductor, pretendiendo ser ellos quienes hagan de guía de la clase obrera, ¿no? No queremos dar lecciones a nadie, no queremos conducir el vehículo de los trabajadores. Esa sería, dice Thompson con bastante ironía, la falsa conciencia de los intelectuales. Lo que sí queremos es escuchar y aprender.
Y también sabemos que no tienen cabida los neutrales, que en ciencias sociales la neutralidad no existe, que cuando abordamos estos temas desde lo erudito y desde lo autorreferencial, pues simplemente somos elitistas y cumplimos una función que es tan ideológica como cuando lo hacemos desde la militancia explícita. Lo que pasa es que además es tramposa porque nos situamos en el plano de la objetividad o de la distancia. No hay neutrales en ciencias sociales, no es posible. Y en buena medida nuestra trayectoria investigadora se explica por esa relación con el entorno social y con los contextos en los que nos desenvolvemos y investigamos sobre temas que nos importan porque significan algo para la sociedad en la que vivimos y porque intentamos que lo que hacemos aporte algo, ¿no? Toda la labor que hacemos descansa, obviamente, sobre los testigos que nos prestan su testimonio, pero no es menos claro que descansa sobre ciertas demandas sociales que percibimos o que intentamos atender o contribuir a ellas. Nos movemos en un territorio mestizo porque investigamos para nuestros propios proyectos, pero al mismo tiempo creemos que toda la memoria que recogemos tiene que estar al servicio de otros investigadores, de otros proyectos y de otras generaciones que vengan detrás de nosotros. Y que es la función que cumplimos y seremos útiles en la medida en la que seamos capaces de cumplir esa labor que valida nuestro trabajo. El recoger memoria, el aportar a la comunidad científica, pero también al tejido social que nos rodea y al que le debemos incluso el sueldo que cobramos, ¿no? Trabajamos para ellos, ¿no? Y por eso es importante dialogar y es importante también divulgar. De alguna manera, cuando a veces organizamos exposiciones o hacemos documentales o editamos fuentes orales, estamos intentando devolverles a nuestros testigos lo que nos dan y reivindicar sus voces, su memoria, sus preocupaciones y sus valores, ¿no? Si recogemos memoria de la represión, como la recogemos en este territorio que digo fue un bastión del movimiento obrero, sufrió una larguísima dictadura muy represiva y el movimiento obrero fue uno de sus objetivos primordiales, lo hacemos también por un deber moral, no solo por un prurito de rescatar el pasado, sino porque creemos que es un imperativo moral. Si rescatamos memoria y culturas del trabajo, es para dar voz a quienes no suelen tener voz y a quienes están fuera del campo visual dominante. Y si atendemos al patrimonio, incluso al patrimonio material, pero recogiendo testimonios orales, es porque con eso reivindicamos un pasado que configura legados para el porvenir. Trabajamos sobre el declive industrial y, por lo tanto, trabajamos sobre un trauma cultural. Vivimos en una sociedad que está asistiendo a esa transformación de forma conflictiva y traumática, que planteó muy duras movilizaciones, muy duros conflictos sociales en los momentos críticos de la desindustrialización y que ahora carece ya de aquella capacidad de conflicto, pero sigue tratando de restañar esas heridas. Constatamos que en los testimonios, en los discursos que recogemos, sigue vigente esa economía moral de la que hablaba Irene, que el término que Thompson acuñó para referirse a un momento muy concreto, de un escenario muy concreto, como él mismo constató luego, sigue sirviendo para explicar muchas cosas en muchos otros ámbitos. Ahondamos en una ruptura cultural que es problemática. Y tratamos de comprender el mundo a través de lo local. Es decir, hacemos miradas micro, pero tenemos que encajarlo en lo macro. Tenemos que entender que esto que nos pasa en espacios tan concretos y tan acotados no se entiende sin ese contexto global, ese contexto mundial. De la misma manera que la recogida de los testimonios nos lleva a empatizar con los individuos, pero solo los comprendemos social e históricamente. No entenderíamos nada si sencillamente nos mimetizáramos con ellos. Tenemos que tener esa especie de esquizofrenia entre identificarnos con ellos, empatizar,
mimetizarnos y al mismo tiempo desdoblarnos en una mirada del investigador, del observador, ¿no? Por supuesto, además de dialogar con el entorno y de preservar patrimonio, tanto material como inmaterial, tenemos el reto de aportar conocimiento y de interpretar la realidad. Ese es, digamos, nuestro trabajo, en eso consiste. Y ese es un equilibrio inestable, porque requiere ponerse en el lugar de otros, empatizar con ellos, mirar desde su perspectiva y al mismo tiempo tomar distancia, ser críticos, deconstruir sus discursos y situarlos en contexto y a veces pues, descubrir hasta qué punto pueden estar equivocados en el análisis que hacen de su propia realidad. Nos movemos con un imperativo ético y otro científico y no siempre eso genera una armonía espontánea. Tenemos que movernos en un equilibrio que es un equilibrio inestable y un terreno que puede ser resbaladizo. Nos pasa además que en estos tiempos, estoy hablando en plural porque Irene y yo llevamos tantos años trabajando juntos que ya hablamos el uno en nombre del otro, ¿no? En estos tiempos de posverdad y de cierta posmodernidad que considera que el lenguaje es la única realidad objetiva, trabajar con testimonios nos sitúa también en una frontera problemática a ese respecto, porque nosotros nos resistimos a renunciar a los viejos paradigmas. Nosotros creemos que hay una realidad objetiva que desentrañar también y que los discursos son fundamentales, pero no lo son todo y el lenguaje tampoco lo es todo, ni el lenguaje configura por sí la realidad, ¿no? Y tampoco olvidamos que el pasado es una pieza fundamental para construir el futuro. Tenemos un poco la sensación de que la labor que hacemos cuando rescatamos memoria y cuando damos voz y escuchamos a la gente es aportar un espejo retrovisor para poder conducir hacia el futuro, pero pudiendo mirar atrás, ¿no? Y sabiendo que eso ayuda a conducir hacia el futuro que queremos construir. En una comunidad en declive como la nuestra, que está dominada probablemente por sentimientos depresivos y de nostalgia, vivimos en un profundo pesimismo, probablemente desde los años 60 o 70, dependiendo del rincón de nuestra pequeña región en el que nos situemos, y en una nostalgia de un tiempo pasado que se recuerda idealizándolo, pero también reconociendo lo que tuvo de salvable o de valorable. Esto no deja de encerrar ciertos riesgos, ¿no? Pero no creemos en proyectos de futuro que hagan tabla rasa del pasado. No creemos que eso sea posible y además no creemos que sea sano ni siquiera intentarlo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que aprender de la experiencia, de las permanencias y de los cambios. Nuestro campo de atención, es decir, esta pequeña región del norte de España, Asturias, está inmerso en una crisis de identidad, ¿no? Fuimos un territorio ligado al trabajo obrero, industrial, a las comunidades obreras. El movimiento obrero vertebró sociopolíticamente esta región durante un siglo y esto no es posible ya. Es decir, no da más de sí, probablemente. Pero la transición que estamos siguiendo hacia ese escenario postindustrial está siendo traumática porque nos está abocando a un mundo incierto e inestable en el que, como dice el título de esta mesa en la que estamos, lo que ha cambiado de forma más radical es el futuro. El futuro parecía predecible y alcanzable en mucha mayor medida en las generaciones que nos precedieron que en las que nos están sucediendo, ¿no? Y eso genera una incertidumbre que es muy desasosegante y que cuando recogemos la memoria es un motivo de angustia de la gente mayor. Nos encontramos con gente con una preocupación muy extendida sobre qué va a ser de los jóvenes. Es una de las inquietudes más comunes que afloran en los testimonios. Y cuando hablamos con los jóvenes, también encontramos que el pasado a veces es un activo, es un motivo de orgullo, es un elemento de identidad, es una fuente de aprendizaje, pero a veces es también una carga, ¿no? Es algo que les impone un listón que no son capaces de rebasar, o es una nebulosa confusa porque las recetas o las soluciones del pasado son muy difícilmente aplicables en sus circunstancias, que son circunstancias muy transformadas, muy alteradas respecto a las que vivieron sus mayores, ¿no? Para los mayores la pérdida de memoria es un drama
y muchas veces no encuentran la forma de transmitirla, de hacerla pervivir y de darle sentido de cara a las nuevas generaciones. Y para esas nuevas generaciones, a veces, el pasado plantea exigencias que son inalcanzables, ¿no? Y en este territorio nosotros intentamos rescatar esa memoria, rescatar los valores que están ligados a esa memoria, que tienen que ver con dignidad, con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio, con la solidaridad, con la conciencia, con lo colectivo, con pensar colectivamente y con buscar las soluciones de forma colectiva y, en último extremo, con mejorar la vida de la gente, ¿no? En torno a esas utopías se construyeron muchas ilusiones, se afrontaron muchos sacrificios, se pagaron precios muy altos y no nos parece que eso sea algo que debe ser tirado a la basura en absoluto. Tiene que ser rescatado, tiene que quedar constancia de todo eso. Eso es más o menos la posición desde la que abordamos estos temas. Creo que esto me acaba de salir una especie de reflexión sobre mi propio trabajo y, de alguna manera, mi trayectoria investigadora. ¿Será que me estoy haciendo viejo? Bueno, que así sea, maravilloso. Muchas gracias por compartirlo, Rubén. Bueno, creo que me toca a mí dar esta visión más latina de un proceso que compartimos. Es un proceso que estos paisajes morales de la desindustrialización, entendiendo que los órdenes económicos son poderosos, atendiendo también al título de la jornada, ¿no? Bueno, preparé una pequeña presentación que quisiera, si me permiten, compartir. A ver si me ayudan por ahí a verificar que estoy compartiendo. Ahí me abren el micrófono que no los puedo ver ahora. Se comparte, se ve bien. Se ve perfectamente. Súper, gracias Rubén. Bueno, efectivamente nuestra mesa la denominamos Paisajes Morales de la Desindustrialización. El futuro ya no es lo que era por todos los motivos que ya hemos escuchado. Me toca, siento el deber de visibilizar ciertos procesos culturales que hemos vivido en Latinoamérica, sobre todo, a propósito de esta construcción de sociedad, cultura y poder que estamos viviendo constantemente. Y bueno, evidentemente yo voy a intentar esta microhistoria llevarla a la macrohistoria latinoamericana, porque de alguna manera todos compartimos procesos y Latinoamérica, por supuesto, tiene el proceso de la colonización como parte importante. Lo que ocurre es que a nosotros estar en el sur, ¿no? en la partecita más sur de Latinoamérica, nos encontramos con algunos procesos políticos, sociales que se van juxtaponiendo. Entonces, el proceso industrial que nos toca en el sur de Chile, sobre todo, fue un proceso que estuvo de la mano de la colonización española, ¿no? Y que estuvo de la mano en términos temporales, eran totalmente contemporáneos estos procesos. Entonces, estaba la lucha indígena mientras se instalaban los piques mineros, era una migración campo-ciudad que en verdad era una migración a los campamentos que se levantaron simplemente porque la mano de obra se iba a las veranadas a trabajar con sus animales, ¿no? No tenían la constancia ni la motivación para quedarse trabajando en estos campamentos. No les motivaban estas casas tampoco. Entonces, era todo un proceso en donde incluso los primeros campamentos fueron cercados porque todavía había conflicto, todavía había batallas, ¿no? En este mismo proceso se empieza a cultivar la independencia, una independencia que en Chile lo hace la oligarquía, que eran básicamente hijos de españoles, y en este territorio donde se instala la industrialización del carbón, ¿no? Compartiendo
lo mismo que viven ustedes en Asturias, ¿no? Esta pequeña región, la región del Biobío, ¿no? Entonces había un montón de procesos históricos complejos que se estaban dando de manera simultánea. La llegada del ferrocarril fue a propósito de lo mismo. Entonces, estaba todo por hacer en un paisaje realmente natural, ¿no? Y en un territorio que incluso en la independencia, cuando lo logran, ¿no? Es un territorio que seguía siendo territorio indígena y que hasta el día de hoy tenemos conflictos que ya luego les voy a comentar. Porque justamente mientras se instalaba la industria, mientras se instalaban estos campamentos mineros, una línea de frontera muy bélica, trayendo a gente del extranjero, ¿no? De Escocia, de España, para venir a trabajar en estas minas, porque no había realmente mano de obra que pudiese desarrollar el trabajo que se necesitaba para hacer la extracción. Además estaba la guerra a muerte, que era la guerra que iniciaron los españoles que querían seguir siendo parte de la corona, ¿no? Y en un proceso totalmente dislocado, a mi parecer, se crea entonces un sistema social, una religión y una educación que va a promover un disciplinamiento con una resistencia que la vivimos hasta hoy en día. Cuando hay como una especie de instalación ya de la industria y comienzan estas ideas macroeconómicas, neoliberales, para una época incipiente, ¿cierto?, de un extractivismo, algo que se estaba recién iniciando en una diversidad industrial interesante, ya había consolidación de ciudades en esta región, hubo un reduccionismo, nosotros nos referimos a las reducciones de tierra que se hizo y se impuso a partir de la violencia. Hubo en Chile esclavitud no denominada como esclavitud indígena, la denominaban como encomiendas. Así disfrazaron en la historia de Chile la esclavitud indígena y que también fue parte del proceso industrial y anterior también. Como ven, hay muchas cosas que seguir trabajando. Entonces, bueno, pasa que ya se consolida esta gran nación larga a través de estas políticas reduccionistas, donde redujeron a los indígenas a un territorio específico para realmente colonizar y apropiarse de territorios que no eran de la República de Chile e instalar industrias, ¿no? Y vender a privados para estas industrias. Bueno, llega la dictadura, ¿no? Y cuando se instala la dictadura, promueve cosas que realmente asientan las bases del neoliberalismo brutal y el capitalismo brutal que vivimos, sobre todo en Chile, y creo que aquí no exagero. Hay una instalación de un sistema capitalista en un contexto dictatorial. Y esto hace que se privaticen los recursos naturales, y es lo que Irene mencionaba con estas zonas de sacrificio, ¿no? Que ya luego voy a comentar. En donde estos paisajes morales se quiebran completamente porque estamos en dictadura, ¿no? Entonces, y además empiezan a cerrar un montón de industrias que eran bastante diversas. Chile, luego de estos procesos simultáneos de colonización, de industrialización, de recuperación de territorios, de reducciones, de mucha violencia, sobre todo en nuestra región y hacia el sur, la provincia de Arauco, resulta que empieza a cerrarse estas industrias y empieza a ocurrir este proceso de reindustrialización, pero desde unos monopolios bien curiosos, ¿no? Y se empieza a instalar el sueño americano. Recuerden que nosotros estamos en
América. Entonces, Norteamérica va a instalar este sistema capitalista a través de esta dictadura que todos ya conocemos. Y bueno, quizás uno de los elementos más duros que nos tocó fue la privatización de los recursos naturales, que es algo que padecemos hoy en día. Y esta construcción de imaginarios del futuro en esa época, ¿cierto? Eran totalmente exógenos. Se instalan imágenes culturales en una sociedad que estaba totalmente lejana a lo que en estos imaginarios se estaba promoviendo. En esa época, digo, pero estos imaginarios se instalaron y permearon las culturas y permearon todas las capas y hoy en día son imaginarios reales, ¿no? Se volvieron realidad. Y estamos hablando de una sociedad de consumo, de idearios como futuristas, ¿cierto? De estos sectores conservadores y elitistas. Dejaron fuera todo lo social y las empatías, ¿no? Hubo una deshumanización de los quehaceres al generar estos monopolios industriales, grandes industrias de holdings, incluso internacionales, terminaron por devastar y por delimitar estas zonas de sacrificio. Y todo priorizando lo monetario, lo individual en desmedro de lo social y lo colectivo. La Constitución del 80, que fue la Constitución que deja enraizados los idearios de la dictadura, ¿cierto? Dejaron instalado todos estos ideales encostrados realmente en nuestras políticas públicas. Y hubo millones de campañas publicitarias que promovían esta sociedad de consumo que describe Guy Debord desde lo que observó en Estados Unidos y que en un contexto totalmente distinto y dislocado se instala de una forma dislocada también, ¿no? Entonces estos objetos extranjeros se instalan por sobre lo local, en desmedro de lo local, y empiezan a cultivar una sociedad realmente sin sentido. Entonces, la desindustrialización se instala en un retorno de la democracia, pero con una constitución que ya estaba instalada y encostrada en idearios que eran totalmente neoliberales. Entonces hay una consolidación en este proceso de la desindustrialización de un Estado subsidiario y privatizado, de una consolidación del modelo neoliberal, extractivista, capitalista y de sociedad de consumo, una consolidación de la sociedad de consumo que es eternamente poco reflexiva. Es decir, y lo digo con mucha pena, porque incluso en nuestras escuelas se recortaron las horas de historia para poner más horas de matemática y para poder seguir instalando estos conceptos, pero ya de una manera radical. Hay una consolidación de una educación desde, para y por la competencia, en monopolios disfrazados de holdings. Se dice que en Chile la educación no es lucrativa, pero por favor vengan a ver las universidades. Entonces hay un sinsentido que vulnera cualquier tipo de moral y cualquier tipo de valores, ¿no? Y evidentemente la crisis social más que social, me gusta decirle la crisis política. Los medios de comunicación dicen crisis social y yo siento que la sociedad está más viva que nunca antes en la historia contemporánea de Chile, por lo que es una crisis política de políticos que fueron realmente vendidos a esta constitución, a un neoliberalismo y un capitalismo brutal. Y bueno, no todo es tan malo, porque este estallido social, que sí fue muy duro y muy violento, y sigue siendo muy violento, que tiene fecha, ¿no? Tiene fecha y hora. El 19 de octubre del 2019, justo antes de la pandemia, ¿no? De declarar pandemia acá en la región. Fue simplemente porque están todos los chilenos, y te digo, acá en Latinoamérica hubo muchos estallidos, también en Europa, yo lo sé, pero acá la corrupción
los abusos y la vulneración de los derechos humanos, derechos fundamentales, fueron motor para poder impulsar este estallido social. La corrupción y la violencia en las calles y carreteras, el uso de la pandemia como control social también fue parte de los temas que se comenzaron a observar, ¿no? Y estas famosas zonas de sacrificio. Sepan ustedes que las zonas de sacrificio son territorios de extensión amplia que están entregados al sacrificio medioambiental. Estamos hablando en el sur de Chile, estamos hablando donde están las reservas más grandes de agua del mundo entero, están delimitadas como zonas de sacrificio. Entonces hay una necesidad de un nuevo ordenamiento, sobre todo aquí en Chile. Y creemos que hay una importante oportunidad de co-crear un nuevo orden. Y estamos en un proceso constituyente, y aquí cambio el tono porque me siento profundamente orgullosa de todo lo que han hecho chilenos y chilenas. Ya no el Estado, ya no el corpus político, sino el producto que hemos podido como chilenos solventar en un proceso constituyente. Estamos derrocando la Constitución de los años 80 para poder construir y co-construir con todos estos procesos, perdón, esta Constitución, ¿no? Y estamos en pleno proceso, y quien lidera a los constituyentes, que son personas que fueron escogidas por los distintos territorios para liderar esta escucha colectiva, para poder entre todos reconstruir esta historia a través de una constitución que nos refleje a todos, a todas y a todes, como dicen ahora. Estamos lideradas por una mujer mapuche, Elisa Loncón, que tuve la posibilidad de conocer en Sudáfrica en el año 2016 por un congreso de etnografías contemporáneas. Vemos cada vez a chilenos más empoderados participando de los cabildos de barrio y mesas redondas. Vemos agrupaciones y un importante apoyo comunitario espontáneo, ollas comunes por todos los lugares a propósito de los problemas que hemos tenido económicos a propósito de la pandemia y, bueno, de estas mismas crisis de estallido social, que bien sabemos que lo primero que empieza a reflejarse es en la economía, ¿no? Empiezan de la nada a desaparecer fondos. Y bueno, hay una autoformación en temáticas que pertenecen al mundo público. Pero hay una autoformación porque este mundo público, que se sedimentó en unas bases dictatoriales, ya no queremos que sea público, que no sea, ¿cómo decirlo? Que este mundo público queremos que sea realmente público y no de políticos que fueron formados en un sistema que no queremos. Y entonces, claro, hace mucho sentido nuevamente el nombre de las jornadas de sociedad, cultura y poder. ¿Cómo devolvemos al pueblo estos poderes, no? Y sin duda, el pasado tiene mucho que decir. ¿El futuro está en nuestras manos? No lo sabemos. La incertidumbre acá en Chile, les explico, colegas, está grande. Pero sin duda hay un regreso a lo humano, hay una restitución de los derechos que seguimos apelando, seguimos solicitando ayuda a entidades internacionales, porque en Chile se siguen vulnerando derechos, sobre todo en las calles, sobre todo en zonas indígenas que siguen peleando por sus territorios, por la restitución de la naturaleza, para nosotros mismos, los chilenos. Ni siquiera es algo, es que las zonas de sacrificio son tremendas. Entonces, bueno, hay una restitución de saberes y oficios, hay un querer recuperar historias pasadas para desde ahí levantar este presente que está muy duro. Y hay una recuperación de las ontologías políticas, del cómo somos y estamos en nuestros propios territorios y con los respetos a nuestro entorno natural, por un simple hecho de mantener una salud pública. Ya ni siquiera hablamos de ontologías milenarias, ancestrales, es decir, eso por sobre todo, pero hoy en día hay tanta devastación natural, hay tanto problema en nuestro medio ambiente, nosotros estamos en el sur del globo, ¿no? Entonces hay
una importante querer restituir, ¿no? Hay un importante efecto que sin duda, quizás uno de los países con mayores índices de cáncer es Chile. Me atrevo a decirlo. Y bueno, hay una necesidad de restauración de suelos degradados por el excesivo extractivismo. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué? Quizás volver al origen, lo que mencionaba Rubén, Irene, volver a empezar desde un reconocimiento y respeto mutuo a esta diversidad cultural, pero que tiene historia, que tiene bastante historia. Y entonces aquí me tomo de todas las palabras que ustedes mencionaron para ver si luego comenzamos con el debate o la conversación, ¿no? Rebeldías. Me resuenan las rebeldías porque estamos en rebeldía. Los medios en Chile, los medios oficiales en Chile están queriendo derrocar el proceso constituyente, pero las redes sociales lo están visibilizando de una manera tan transparente que realmente la sociedad sigue pensando y sintiendo, y así espero que sea, que este proceso va a llevar a un buen puerto. ¿Y cuáles son nuestros deberes morales en la investigación científica a propósito de este inicio, de estas jornadas internacionales, ¿no? De pesquisa científica? ¿Dónde están realmente estos sentidos y valores del pasado? ¿Cómo desarrollamos realmente la escucha para, por ejemplo, en el caso de Chile, realmente generar una constitución que pueda contribuir a la escucha de todos, a la incorporación de todos y todas, ¿no? ¿Cómo vamos desarrollando empatías en estos procesos? ¿Cómo este pasado y presente se ven manifestados en el aquí y en el ahora? Las creaciones culturales, ¿cómo van aportando? Ustedes vieran las fiestas que se hacen aquí en las calles con el propio estallido, ¿no? Que fue un estallido que se inició el 19, pero fue continuo por un montón de rato. El activismo de la memoria. Me gusta hablar del activismo de la memoria. Cómo en verdad nos volvemos activistas en estos procesos, ¿no? Y bueno, también recogiendo todas las demandas sociales que son todas importantes. Y bueno, cómo también tenemos que generar cambios de paradigma. Y aquí me quedo con la frase de Edward Said: el conocimiento es el principio, pero para conocer tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Y para aprender a escuchar hay que también aprender a callar. Eso era lo que quería compartir con ustedes y a ver si podemos seguir la conversación. Ahora sí podemos abrir nuestros micrófonos. Te estaba escuchando y estaba pensando en únanse al baile de los que sobran. Así es. Nos dijeron cuando niños. En Exactamente. Fin. Y sigue. Seguimos en una lucha permanente. Quizás la Constitución puede retarse, pero ahora hay que ver cómo se restituyen las redes sociales, los sistemas políticos, las territorializaciones de todo este entramado social, cultural, que se ha instalado de manera brutal, te digo. Quizás dé lugar a una desmovilización, no lo sé. Puede ser. Supongo que esa es la prevención. Estamos en el proceso. Yo no, ni siquiera podría aventurarme a decir qué es lo que quiero, puedo decirlo. Pero qué es lo que va a pasar, pues espero que lo mejor, ¿no? Para mí fue muy emocionante porque además celebré la Nochevieja en la Plaza de la Dignidad, Plaza Baquedano, y la bandera mapuche estaba ondeando. Muy en alto. Efectivamente, sí. Y sobre todo trasladaba una sensación de optimismo y de esperanza pese a la brutalidad que también vi. Entonces, bueno, un poco esa situación 1 año y medio después. Ay, viniste y no me dijiste. Nos intentamos ver, pero no fue posible. No nos conocíamos tampoco. Pero sí recuerdo que me pareció muy ilusionante
y sobre todo que remite a pasados en disputa. Y en el eso. caso de Chile es paradigmático. Seguimos teniendo el mismo debate en España con nuestra dictadura particular. Más recientemente hablabas del tema del desafío indígena, ¿no? Estamos replanteándonoslo aquí también con bastante, lamentablemente está teniendo bastante eco, pues esto que están reclamando desde Latinoamérica es una manera de no reconocer la labor española. Lamentablemente esto está teniendo eco en determinados medios de comunicación, que también te sitúa un poco ante un escenario bastante desolador y de incertidumbre. En Chile, en España y ya si nos acercamos un poco más en Asturias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ocurre que quizás para nosotros ha sido ya muy desolador. Por lo tanto, esto que se ve tan incierto es quizás la esperanza, ¿no? Y entonces por ahí también hay un reconocimiento. No por nada la presidenta de los constituyentes es Elisa Loncón. Es una mujer y mapuche, es decir, es muy simbólico, muy importante, sobre todo por los procesos que se están viviendo, y hace 2 días pusieron estado de excepción y militarizaron toda la zona indígena. Entonces hay cosas que chocan, ¿no? Que están en constante tensión. Así que, bueno, creo que es una importante mesa de debate de estos paisajes morales, ¿no? Cómo nos moralizamos desde una inmoralización, no sé cómo mencionarlo, ¿no? Pero estos legados industriales sin duda son parte de los procesos de restitución cultural, de restitución valórica. Probablemente hay una oportunidad de confluencia. Tú hacías alusión en el caso chileno pues a los pueblos originarios, a los indígenas, a culturas que fueron sometidas y que fueron negadas. La clase obrera es otra realidad, pero probablemente hay un punto de confluencia en esas cosas, ¿no? Porque de alguna manera permiten rescatar lo que fueron las viejas verdades del movimiento obrero, que son reciclables para nuevos proyectos. Es decir, el valor de lo colectivo, la importancia de lo social, lo esencial del apoyo mutuo, de ayudarse, esas ollas comunitarias de las que hablas, y el valor también de lo público, ¿no? De no anteponer el lucro o el beneficio privado al interés común. Las cosas que decías de Chile suenan increíblemente familiares en España, en realidad. No pretendo equiparar las dos realidades. No. Soy consciente de que estamos en Europa, en la Europa occidental incluso, que tenemos algunas ventajas, seguramente no merecidas, pero las tenemos de todas maneras. Pero cuando hablas de individualismo y cuando hablas de corrupción y cuando hablas de retroceso de las libertades, sería un discurso perfectamente aplicable también a España y a cómo nos está yendo en los últimos tiempos y cuáles son los retos que afrontamos, ¿no? Y, bueno, Chile fue una experiencia piloto del neoliberalismo que se ensañó especialmente en el caso chileno. Nosotros estudiamos el caso asturiano y desde el punto de vista de cómo se produce la desindustrialización es casi las antípodas, ¿no? Porque aquí la destrucción del tejido industrial vino acompañado de mucho gasto social, de un gasto social compensatorio de esas destrucciones en forma de prejubilaciones, de retiros anticipados con compensaciones generosas para los sectores laborales que tenían capacidad de lucha, no para todos, por supuesto, y no para la gente que no tenía capacidad de presión, pero sí para los que tenían fuerza y capacidad de movilización. Eso se convirtió en Asturias en una especie de puente intergeneracional, ¿no? Las pensiones de los padres y a veces de los abuelos permitieron
que una generación siguiente viviera en condiciones dignas y tuviera oportunidades de estudio y de formación. Ese gasto social neutralizó la movilización, pero no consiguió la aprobación social, no consiguió el consenso o la aprobación moral, ¿no? Tiene un efecto de disolución de identidades, pero al mismo tiempo provoca un desasosiego, un malestar, una sensación de pérdida y de pérdida irreparable. Y en un plano más amplio, nosotros tuvimos nuestro estallido en 2011. No fue un estallido violento ni desde el punto de vista de las protestas, ni tampoco desde el punto de vista de la represión. Hubo mucha violencia simbólica, pero poca violencia física en ese estallido. Pero ese estallido, que aquí dimos en llamar 15M porque empezó el 15 de mayo y que a mí me gusta más hablar de los indignados porque me parece que revela más el espíritu del momento, ¿no? Los recortes sociales que estaba trayendo la crisis, aquellas recetas neoliberales en las que las víctimas eran las que tenían que pagar los costes de la crisis, nos dio también un estallido de protesta social, ocupando las plazas, reivindicando otra vez lo colectivo, lo social, lo comunitario. Generó muchas ilusiones y, claro, Irene empezaba diciendo, puede llegar la desmovilización. Es que nosotros es el punto en el que estamos probablemente. En un punto en el que también se atisbó la posibilidad de abrir un nuevo proceso constituyente y eso se difuminó. Y ahora, curiosamente, quienes se amparan en la Constitución más bien son los herederos de aquella indignación, ¿no? Porque se nos esfumó probablemente la posibilidad de abrir un proceso constituyente nuevo, ¿no? Vosotros ese estallido llegó unos años después y estáis en un punto de ilusión y en un punto en el que hay, digamos, distintos futuros abiertos. Y por lo tanto, es el momento de empujar y de tratar de construir eso. En eso estamos. No es fácil porque hay muchas banderas de lucha dando vuelta. Y que, claro, acá también hubo una especie de gasto social, porque eso dicen los papeles y eso, pero realmente fue muy deficiente y muy corrupto. Entonces, cuando eso ocurre, bueno, no queda más que confiar en la olla común, ¿no? Y en tus pares. Y esa brutalidad del neoliberalismo ha hecho que la humanidad salga y aflore. Y lamentablemente la humanidad en crisis es cuando mejor se organiza. Así que esperemos que tengamos buenos resultados y esperemos que bueno, pare esta violencia que no es que en todas partes esté súper violento, ¿no? Pero sí hay sectores y espacios que como posiblemente en Asturias y en un montón de partes del mundo, ocurre que cuando hay problemáticas profundas, damos espacio a que lleguen otras profundas, como la drogadicción, el alcoholismo. Y bueno, y ahí la crisis se vuelve mucho más compleja en términos culturales, en términos de poder salir con la moral bien puesta, ¿no? Después de estos procesos que son duros para muchos más de los que uno quizás tiene conciencia, ¿no? Así que, bueno, en términos generales creo que vamos bien. Estáis en el punto esperanzador, lo cual es positivo. Hablaba esta tarde, a propósito de nuestra rutina política diaria, que es esto es tremendo, es de una tristura, de una falta de talla, de una falta de saber estar, y acaba, digamos, si te importa, ¿no? Que te acaba afectando. Y yo le comentaba a Rubén, es que de verdad no sé por qué hacemos lo que hacemos, o sea, esto ¿para qué sirve? No nos podemos cocer en nuestra propia salsa. Y cuando, por ejemplo, estás trabajando y trabajas con narrativas y trabajas con relatos y vas viendo los contrarrelatos y cómo van calando, ves que es un proceso
de gota china, de ir demonizando poco a poco, elevando lo excepcional a la categoría de general, ¿no? Y vas viendo cómo es un proceso que en Asturias se va dando muy lentamente hasta que acaba calando perfectamente y hay un objetivo, en este caso está un poco diluido, ¿no? Que era el colectivo minero, lo que disfruta, lo bien que vive y cómo se tiende a olvidar todo lo que vino detrás. Y hay un fenómeno que me parece fascinante porque en Chile se privatizó, en Asturias se nacionalizó el sector. Lo curioso es que esa nacionalización, socialización de pérdidas que decían algunos, aparece en determinados discursos como inhibidora del emprendimiento. Aquí lo llamamos así. Hay hasta una asignatura para el emprendimiento, ya desde que, sí, estos son también discursos que van calando, ¿no? De manera que los problemas de Asturias tenían que ver con que era el Estado quien de alguna manera se estaba ocupando, inhibía el emprendimiento y la iniciativa individual, y es muy frágil la memoria, porque en realidad el Estado, cuando interviene tanto en la minería como en la siderurgia, es hace 4 días, como quien dice. El proceso de nacionalización del sector minero culmina gran parte, ahí sigue habiendo sector privado, bueno, ahora no hay nada, o ahí está reducido a la mínima expresión, pero tiene lugar en los años 70. En los años 70. Es decir, vas viendo un discurso en el que todos los problemas que tiene Asturias es que hay una dependencia del Estado. Y tú te preguntas, si solo tienes que mirar cuando se nacionaliza. Es verdad que había dependencia del sector, que había dependencia porque incluso las privadas recibían inyección de dinero público. Pero vas viendo cómo se olvida, ¿no? En función del interés, ¿no? Y se llegaba a decir incluso que en determinadas zonas de Asturias funcionaba una suerte de keynesianismo local, ¿no? Que hacía imposible que se pudiera, ¿no? Dar la entrada a la iniciativa privada. La iniciativa privada había estado y se había ido porque no lo consideró rentable para sus intereses. Y quien sí se hizo cargo fue el Estado. En ese sentido, hay una diferencia con el caso chileno, pero en cualquier caso son discursos que van calando. Y todos los problemas. Exacto, acá el discurso neoliberal como para empoderar a los pequeños empresarios, hay un desarrollo importante en emprendimiento y en gasto público, en poder sacar a luz muchos proyectos, ¿no? Pero que bueno, después en el camino se truncan porque es un poco complejo en un sistema neoliberal donde aquí todo está chino, ¿no? Entonces, de hecho, hasta la electricidad lo compraron los chinos, ahora con la pandemia, ¿no? Bueno, y en el fondo estábamos precisamente en una mesa en una mesa redonda con agrupaciones de artesanos de largo de Chile, y entonces nos decían, pero ¿y por qué tengo que competir? ¿Por qué tengo que presentar un proyecto? ¿Y por qué tengo que decirme que soy emprendedor social si soy un simple artesano que quiere ejercer su oficio y quiere vivir de eso? Entonces, eso de entrar en el mercado, tengo que hacer no sé cuántos materiales, no sé cuántos objetos, no sé cuántas vasijitas de greda, cuando en verdad yo no tengo cómo competir a las vasijitas de greda que están llegando de la China, ¿viste? Entonces, uno ve cómo estos discursos funcionan para algunos y no funcionan para otros, y esta individualización y este sistema capitalista está dejando afuera a un montón de gente. Y entonces ahí el poder, que es el económico,
empieza a permear a una segregación socioespacial que la vemos hoy en día en las ciudades en Chile. Recuerden que nosotros venimos desde el 73 con este sistema. Entonces tenemos muchos años en esto. Hay mucha segregación. Hay mucha segregación que uno ve en las ciudades. Entonces ya no es tan fácil, es como en el apartheid en Sudáfrica. Uno ve la segregación, uno ve dónde era la ciudad de blancos con la ciudad de los negros, que venían a servir a las ciudades de blancos. Y está instalado en concreto, digo, concreto, literal, ¿no? Entonces, eso es brutalmente difícil de sacar adelante. Hay guetos verticales, es decir, edificios gigantes con departamentos de 20 metros cuadrados, donde viven familias enteras y están pagando crédito por eso. Y nadie está regulando realmente el espacio mínimo por persona para vivir de manera saludable. Acá estudiantes de la Escuela de Arquitectura vienen y hacen reportajes y hacen investigación en estos guetos verticales, y en las noches vieran ustedes todo lo que se escucha en esos grandes edificios, en una zona de terremotos. Entonces, como que uno dice, ¿pero quién autoriza esto? ¿O qué profesionales estamos generando en las universidades que aprueban moralmente este tipo de construcción, ¿no? Entonces, hay como, por eso les digo, es complejo, muy complejo, porque quizás en ese tipo de hitos arquitectónicos, o sea, la solución es echar abajo, pero ¿qué pasa con todos estos créditos? ¿Qué pasa con toda esta gente que tenía el sueño de su vivienda privada, ¿viste? Y bueno, y que la mayoría son subvenciones estatales, porque son vivienda social. Entonces ahí ya te vuelve todo, se explota el cerebro, ¿no? Porque no... Tú haces alusión a la vivienda como un problema. Ese es un problema mayor en España también. Ese es uno de los grandes males sociales de la burbuja especulativa que generó la crisis de 2008 y del modelo de desarrollo español, y no parecemos haber aprendido gran cosa de aquel proceso. Cuando estalló la burbuja y mucha gente perdió sus casas y los bancos se hicieron con la propiedad de esas viviendas que las personas que las habían comprado no podían pagar. Nosotros pagamos la deuda de los bancos, todos nosotros con nuestros esfuerzos, con nuestros sacrificios pagamos la deuda de los bancos, pero eso no nos proporcionó el acceso a esas viviendas. Esas viviendas siguen ahí esperando a que el mercado se reactive y a ser vendidas en mejores condiciones sin ser ocupadas. Pagamos la deuda de los bancos, pero los bancos ni siquiera nos proporcionan viviendas para estar. Y estamos en pleno debate sobre estos temas en el caso español. Y esto en un contexto en el que la segregación espacial y la segmentación social se va agudizando. No ya en el caso de España, en el caso de Europa y de América del Norte, el problema de esa desaparición de la identidad de clase es que lo que está viniendo después son otras identidades que son xenófobas, que son racistas, que son clasistas, y que fragmentan a los de abajo y los instrumentalizan, ¿no? Que convierten en enemigo no al de arriba, no al que te niega oportunidades, sino al de al lado o al de abajo. El de abajo es mejor todavía, porque el de abajo es el culpable perfecto. Por lo tanto, el inmigrante, el sin papeles, el precario es el enemigo. Pasa aquí también, ¿no? Pasa aquí, y eso es brutal. Y el que te quita el empleo, y el que... Bueno, son disputas de poder que se empiezan a consolidar con modelos viciados como el que estamos viviendo, ¿no? Mira, a propósito que esto que decís y llevándolo al terreno que más trabajo, ¿no? Esta batalla por el empleo y cómo va quebrando la solidaridad. Esto, por ejemplo, lo puedes ver en un contexto de crisis, aplicándolo al caso del proceso de declive de la minería,
cuando comunidades bien cohesionadas, ¿no? Con una solidez comunitaria que parecía a prueba de bombas en una coyuntura en la que empieza a escasear el puesto de trabajo, se van generando fisuras en esa comunidad. ¿Por qué tú accedes a un puesto de trabajo y yo no lo hago? Y todo eso además está teniendo lugar en un contexto que además tú comentabas como uno de los problemas, ¿no? Cómo se va instalando esa sociedad individual y de consumo. De manera que a un tiempo de escasez de empleo, que hace que te plantees por primera vez que eso que siempre estuvo ahí ya no va a estar, se añade también pues una serie de mejoras, fruto de conquistas, de luchas y de movilizaciones que hacen que a la hora de plantear un conflicto en defensa, no de que tú puedas acceder, no solo de que tú puedas acceder, sino de que se garanticen puestos de trabajo para otros, te retraigas. ¿Por qué? Porque tienes tu hipoteca, porque tienes que pagar tu televisor, porque tienes que pagar tu coche, ¿no? Entonces, eso sí que es un proceso que, como todo, es como muy paulatino, pero va inhibiendo esa solidaridad y el vamos a luchar porque, de manera colectiva, porque prima ese consumismo, se ha introducido ya esa sociedad de consumo y precisamente por la escasez miras primero para ti que para tu compañero, ¿no? Y la situación tampoco permite. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando escucho los testimonios o cuando hablas con perfiles de hombres y de mujeres, ¿no? Pues que empezaron su actividad laboral en la década de los 80, 1980, finales de los 80, son capaces de detectarlo, porque son conscientes al mismo tiempo de que eso está pasando, pero que no debería de pasar. Es decir, ese bagaje de esto antes no pasaba, jamás hubiéramos ido a trabajar si se hubiera planteado un conflicto, pero si dejamos de ir a trabajar y nos declaramos en huelga, se nos echan los bancos encima y, como decía una mujer minera, es que se nos llevan hasta las bragas, decía ella, además ella era muy expresiva, decía, es un inhibidor de la movilización y de la solidaridad y de lo colectivo, que no obstante les chirría un poco en la cabeza, porque saben que de alguna manera esas expectativas individuales no casan con unas reclamaciones, unas expectativas colectivas. Esto sobre todo se ve en comunidades como las mineras, ¿no? Y es difícil conciliar, porque podrías hacer abstracción, yo no quiero saber nada, yo tengo que mirar por mí, pero cuando vives en entornos, cuando has nacido en entornos que durante décadas funcionaron de manera colectiva, evidentemente con sus más y con sus menos, y de repente van planteándose estas cuestiones y ves como que tienen una especie como de deuda y les cuesta reconocer, ¿no?, que frente al impulso de la sociedad de consumo, al tener que salir adelante, ellos están, digamos, faltando a sus predecesores, ¿no? Todo lo que conseguimos, dicen, ahora lo estamos perdiendo o ya lo perdimos, ¿no? El futuro no era, ¿no? Yo haría una puntualización. Hay un riesgo en esto que está diciendo Irene, que es que idealicemos el pasado, ¿no? Que pensemos que esas comunidades eran comunidades homogéneas, solidarias, perfectamente cohesionadas. Sí. Y en realidad, es decir, lo que cambia no es que no existiera también conductas insolidarias, conductas xenófobas, actitudes egoístas. Lo que cambia es que, digamos, el discurso dominante, lo correcto y lo socialmente aprobado y refrendado, la moral, ¿no? Dejó de ser lo solidario, lo colectivo y lo común, ¿no? Es decir, claro que tenían comportamientos insolidarios en su seno, pero la voz dominante y lo que todo el mundo asumía como que era el comportamiento honroso, el comportamiento honorable y
apreciable era el de la solidaridad y el de lo común y lo colectivo. Y esto se lo lleva por delante el individualismo, es decir, el convertir esos comportamientos en el paradigma y en lo esperable. Naturalizar sí, hubo eso. un cambio, exacto, hubo un cambio importante de lo moral y ahí es donde uno queda como, ¿dónde fue? Y por eso quizás somos historiadores, ¿no? Como de tratar de pesquisar qué pasó, cómo cambió todo tanto en tan poco. Bueno, para nosotros, insisto, los historiadores es poco tiempo, ¿no? Pero en general, y esto ha pasado a nivel mundial. Entonces, bueno, un poco chicos, para ir cerrando esta mesa y agradeciendo todas estas maravillosas reflexiones y puntos comparativos sin competencia, ¿no? Sino que para ir entendiéndonos un poquito más cada vez que pensamos en conjunto. ¿Con qué se quedarían ustedes o cómo pudiésemos incentivar también a los nuevos investigadores a seguir indagando en temas del pasado, en culturas del pasado y en estos tránsitos, en estas transformaciones urbanas, sociales, culturales? Nosotros nos toca la desindustrialización, quizás en el futuro van a tocar la desconstitución, no sé. O quizás o la destecnificación. Destecnificación o la hipertecnologización, ¿no? Nada, ¿cómo pudiésemos cerrar, ¿no? Cada quien desde sus veredas. Yo quiero pensar que si se pudo una vez, sí se puede. Y además lo llevo al terreno personal porque como decía Rubén, al final no se puede ser objetivo en ciencias sociales y sé de dónde vengo y sé cómo estoy donde estoy, mejor o peor. Y eso fueron esfuerzos colectivos que me dieron mi padre y mi madre y que consiguieron con el esfuerzo de todos, derechos de todos que yo disfruto. Lamentablemente formo parte de la generación que ya no va a vivir mejor que mi padre y que mi madre. Pero si se pudo una vez, sí se puede. Con eso me quedo. Por eso no podemos dejar de trabajar o de repensar, ¿no?, ciertas cosas. Aunque yo hoy tengo muy mal día porque vas viendo lo que está pasando y es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y después de todo. Pero si una vez se pudo, ¿por qué no se va a poder? En este imperfecto mundo en el que estamos, ¿no? Yo, la pregunta que planteas me lleva un poco a mi labor como, no solo como historiador, sino también como profesor universitario, ¿no? Y a una especie de sensación de haber quedado yo mismo obsoleto, porque me empeño en investigar temas que no están de moda. Yo sé que estoy pasado de moda hace mucho tiempo y casi lo convierto en una seña de identidad, ¿no? Es decir, ya no se lleva esto que yo hago. Pero eso inevitablemente lo percibes también en el interés que eres capaz de suscitar a tus alumnos o en el bagaje de conocimiento que tienen sobre los temas de los que tú te empeñas en hablar, ¿no? Yo me empeño en hablar de cosas que quizá a otra gente no les habla y en hacerles ver realidades que están fuera de su campo visual y muchas veces fuera de su campo de interés, ¿no? En general, la memoria obrera está fuera de sus intereses. Entonces, bueno, tienes casi la necesidad de decir, esto existió y fue una verdad profunda para mucha gente, ¿no? Y le daba sentido a la vida de la gente y daba sentido incluso a la muerte a veces, ¿no? La gente asumió sacrificios inmensos por conquistar derechos sociales, por conquistar derechos laborales, conquistar libertades cívicas y lo hizo en torno a esa cohesión de clases populares, de los dominados, los de abajo, ¿no? Entonces, es el aprendizaje que en realidad tenemos que extraer de esto. No podemos reproducir aquellos esquemas, no tenemos las mismas condiciones materiales, ni las objetivas ni las subjetivas en realidad, ¿no?
pero sí podemos rescatar los valores y podemos, como decía Irene, pensar que, bueno, hay que construir el futuro con otros materiales, pero toda esa construcción del movimiento obrero, ahora sabemos que la clase obrera no estaba destinada a cambiar el mundo de base y a construir una utopía igualitaria, que eso no se produjo. Pero ese horizonte, como diría, como la metáfora de Galeano, ese horizonte nos permitió caminar en esa dirección. Y eso, si era una mentira increíblemente hermosa, que mejoraba la vida real, ¿no? Nuestro estado del bienestar, más o menos precario, más o menos recortado en Europa Occidental, no se entiende sin el movimiento obrero, no se entiende sin esos trabajadores conscientes peleando, esas comunidades obreras peleando por sus derechos, que era pelear por la mejora de la vida de la inmensa mayoría y, por lo tanto, era pelear también por un futuro mejor. Nos toca lidiar con las mismas cuestiones en otro campo de juego y probablemente con otras reglas, pero no debería ser con otros valores. Concuerdo profundamente, Rubén. No debería ser con otros valores y yo también invito a la audiencia a recuperar estos valores humanos, ¿no? No olvidarnos de que somos humanos y desde donde estemos podemos hacer un aporte profundo a nuestras propias sociedades, a nuestras propias culturas, siempre desde el respeto, siempre desde la empatía, ¿no? Que es quizás lo profundo que nos queda del pasado. Nosotros que estamos cerquita de la clase obrera, ¿no? Así que nada, y también quedar con este gran desafío. Me toca estar en un momento histórico importante en mi país, en Latinoamérica, a ustedes en el de ustedes, y creo que también invitar a estas pesquisas científicas, invitar a investigadores a poner también un pie en el servicio de lo público, también hacernos responsables como intelectuales de tener que ser un poquito activistas también, ¿no? Activistas de procesos sociales importantes y de confiar que en verdad esas incertidumbres del futuro, nada, siempre han estado. Lo que pasa es que nosotros las estamos leyendo desde el pasado, desde el presente, desde el futuro, digamos. ¿Cómo así? Esas como futuros que quizás nosotros vemos de esta clase obrera, ¿no? Es muy probable que ellos la sentían desde la incertidumbre también. Y que donde lo escuchamos ya hoy, en una avanzada edad, ellos ya lo tienen un poco más resuelto ese imaginario. Creo, siento y espero no equivocarme y resignificar esa incertidumbre en instalar imaginarios que son quizás ambiciosos, pero que, como dice Irene, todo es posible. Así que también ahí va la invitación a seguir confiando en que podemos mejorar, hacer un futuro mejor para todos. A mí me sucede que militando en ese pasado que ya no existe y trabajando en estos temas pasados de moda, me considero un enorme privilegiado. Y yo creo que nos pasa a los tres que tenemos acceso directo, es decir, trabajamos con fuentes orales y trabajamos con clases populares y nos pasa a los tres que tenemos acceso directo a ese saber, a esa experiencia y a esa memoria y no en todas partes sucede. Seguramente por un doble motivo. Estoy pensando en un proyecto global sobre el trabajo en la construcción naval en el que participé durante bastantes años. Había gente de muchos países, algunos teníamos contacto directo con los obreros navales, los entrevistábamos, los visitábamos en sus casas o coincidíamos en los bares. Y otros investigadores de otros países no tenían ni siquiera la posibilidad de entrevistarlos porque no tenían contacto ninguno. Bien porque la propia realidad de esos trabajadores es una realidad muy represiva y que les inhibía y les impedía relacionarse, o bien porque el ámbito académico y el ámbito de la investigación vive tan desconectado de las clases populares que realmente no tienen comunicación. Nosotros tenemos ese acceso y yo me considero un privilegiado en ese sentido. Creo que mucha de la gente que entrevisté es un capital moral que incorporo a mi propia memoria y a mi bagaje y que tuve el honor de conocer a esa gente, de tratar con ellos, de acompañarlos. Algunos ya no están y otros están aquí todavía, ¿no? Porque mi trabajo me dio ese privilegio.
Maravilloso. También me siento privilegiada por bueno, la clase obrera que conocí y por la permanente comunicación y contacto con nuestras agrupaciones indígenas. Así que hay mucho que aprender. Y aquí es donde uno dice, bueno, los títulos universitarios son simple papel, ¿no? Porque en verdad hay tanto más por ahí dando vuelta en nuestra propia humanidad. Bueno, chiquillos, les doy un abrazo gigante. Muchísimas gracias por todas sus reflexiones, su sabiduría, por compartir este tiempo. Yo sé que ya es tarde, así que bueno, un abrazo enorme y infinitas gracias y esperemos encontrarnos próximamente en algún otro proyecto. Esperemos que sí. Esperemos, muchas gracias.